Detrás de una persona hay varias historias. Un mismo paladar reconoce varios sabores. En Sumatra, charlemos con gusto. Y es un enorme placer tener aquí en el complejo Sumatra, en Santa Fe, a una científica también muy relevante, que ha puesto a Santa Fe y ha puesto a las ciencias en una escena mundial. Y esto a partir de, bueno, descubrimientos, hallazgos, muchas horas de trabajo y muchas horas de estudio también. Así que, Raquel Chang, gracias por haber venido a charlar un rato con nosotros. Un placer. Muchísimas gracias. Hay una, como para empezar, a mí me gusta siempre plantearle a los entrevistados cómo es que llegaron hasta acá, ¿no? No es como... ¿En auto? No, claro. Muchas veces la respuesta es, no, me tomé el auto y llegué. Hay un dato que lo aporta Google, que por lo tanto no es secreto, que te pone a vos en una situación muy jovencita, adolescente, de tener que decidir sobre algo que seguramente no tenías ganas de decidir. Colegio Carlos Pellegrini, Buenos Aires, situación muy oscura en Argentina, amenazas de la AAA, una joven Raquel Chang de 16 años, 15, 16, teniendo que decidir qué hacer, cómo continuar. Y me imagino toda una familia convulsionada también por esa situación, que te obliga a irte primero a Uruguay, después quiero que me lo cuentes, y terminás en Israel. ¿Cómo recordás ese momento? Como si fuera hoy. Eso te marca para toda la vida. Sí. Eso te marca para toda la vida. Es una experiencia terrible que no se la deseo a nadie. La tuvieron otros peor que yo, digamos. O sea, no es que la mía fue la peor, pero bueno, es la que me tocó a mí. Fue muy duro. Primero porque, bueno, yo era una militante del colegio secundario, pero del centro de estudiantes, muy chiquita. Iba a algunas manifestaciones, cuando fue el golpe de Chile. Bueno, lo que uno hace, o no todos hacen, pero algunos hacemos cuando estamos en la escuela secundaria, nos comprometemos o escuchamos qué es lo que pasa en el resto del mundo. Lo de la amenaza de la AAA ya fue un golpe duro que no fue en forma directa. Habían amenazado. Sí fue directo, pero no la recibí yo. Para ser más concretos, la recibió otra persona de la escuela, que era del centro de estudiantes, que después yo supe que sí militaba más comprometidamente en alguna organización, donde decía, te vamos a liquidar a vos y a estos compañeros. Ahí estaba yo. Eso es lo que me había... O sea, fue directa, pero no la recibí. Y ahí, bueno, era el año 75. Sí. Argentina ya había vivido cosas así, mis padres ya tenían alguna experiencia de persecuciones y de cosas que habían pasado en la historia argentina cuando yo ni había nacido, probablemente. Y decidí dar año libre, dar el quinto año libre en la escuela Pellegrini, cosa que era inédita. Nadie en un colegio de la Universidad de Buenos Aires había dado libre un año. Era muy difícil. Bueno, pero lo hice. Fue dificilísimo. Y ahí entré a la facultad, es como... Yo lo miro con el tiempo y era una cosa súper naif. Era como que irse del colegio a la facultad iba a cambiar lo que pasaba alrededor, como si uno no lo iba a encontrar a 3 cuadras donde estaba. Pero era parte de que uno no sabía lo que se venía. No sabía, ni imaginaba, ni podía imaginar. Así que bueno, después de eso entré en la facultad, me fue relativamente bien. Casi llegué a terminar el año. Era muy chiquita, ahí sí tenía 16 años, era mucho más chica que todos mis compañeros. Tenía una buena formación previa, eso me ayudó, digamos, en todas las materias duras, y había empezado a estudiar bioquímica. Fue en noviembre que me vienen a avisar unos compañeros que hace varios días, fue en los primeros días de noviembre, que no estaba más en la casa, que había venido a buscarlos, que no estaban, que habían preguntado en las comisarías si no estaban, que los padres no tenían noticias, y que venían muchas personas armadas de noche a la casa y se los llevaban. Y entonces, bueno, la verdad que eso sí fue un cimbronazo. Eran amigos míos, por lo menos compañeros del colegio, Sí. Aunque yo no estuviera ya cursando. Así que volví a mi casa y les dije a mis padres, pasa esto,
Y mi padre dijo, bueno, pero ¿qué hiciste? ¿Vos qué Sí, hiciste? sí. Yo lo que había hecho era como público, o sea, no había hecho nada más allá, no había mucho secreto. Ujú. Bueno, entonces no puede pasar nada. Ya está, listo. Yo decía, ya los van a encontrar. Lo voy a ayudar al papá de Claudio, en ese momento Claudio Braverman, que está desaparecido hasta el día de hoy, y era compañero mío de clase. A buscarlo, vamos a ir a la comisaría, yo conozco a tal comisario, vamos a ir. Y mi madre dijo, no, te vas. ¿Tu hermana o tu mamá? Mi mamá, Tu mi mamá, mamá, tu mamá. te vas. Papá dijo, ¿por qué? Es muy chiquita, ¿dónde va a ir? Y bueno, la mandamos con los primos a Uruguay. A Uruguay. Y ahí mismo, con Tapadito Rojo, hay una colega, después, muchos años después, que escribió un cuento sobre eso. Sí, mira. Sí. María Julia, ahí el apellido, soy tan mala para los nombres, que fue colega mía después en CONICET, ella escribió un cuento, Mazarino, me estaba tratando de acordar. María Julia Mazarino, que vive en Bariloche, que escribe cuentos, escribió un Mira. cuento sobre eso. Tapadito Rojo en mano, permiso de menor, me subieron a un avión y me fui a Uruguay. ¿Por qué me fui a Uruguay? Muy, Ahí muy. había parientes Sí. que eran muy cercanos a mis padres, habían estado muchas veces en las casas y todo era temporario. A ver, hasta que aparezca Claudio, veamos qué pasa. Esto ya se soluciona, es una cuestión de días. Yo decía, voy a perder el cuatrimestre, ilusa absolutamente. O sea, pues tenía que seguir cursando y pasaban los días hasta que un día me llamaron por teléfono que nos saquenla de esa casa, pónganla en otro lugar, porque habían entrado a mi casa a buscarme a las 3 de la mañana. Increíble. 20 personas armadas, como si yo... Si fueses, claro, una jefa guerrillera. Así que bueno, mis padres actuaron bien en ese momento, dijeron que no sabía dónde estaban, se fueron, no hubo más consecuencias de eso. No, obviamente yo no era nadie importante, ni no sé quién me buscaba ni por qué, supongo que porque estaba en esa lista, Sí. pero ahí fue medio definitivo, era como que ya no podía volver. Quiero detenerme, quiero ir hacia la ciencia, sumergirme en tu rol como científica, pero tengo entendido que ahí luego terminás, digamos, estudiando en Jerusalén, en la Universidad Hebrea, pero antes también tenías una disyuntiva. ¿Tuviste realmente una disyuntiva entre la ciencia, la literatura y la filosofía, de verdad? ¿O tenías muy claro que querías ser científica y lo otro te gustaba mucho? No, era muy chica, me gustaba todo. Yo creo que me gustaba la filosofía, la literatura, me gustaba muchísimo, me gustaba la ciencia. Había pocas cosas que yo decía, esto no lo voy a hacer, probablemente medicina era una de ellas, porque realmente me impresionaba ver así cuerpos abiertos, dije, esto no lo voy a soportar, pero me gustaban muchas cosas. El problema es que yo no podía ingresar a la facultad porque yo debía 6 materias cuando son las inscripciones, porque estaba rindiendo libre. Había rendido 8 bien, me quedaban 6 para el marzo. No porque debía la materia, porque nunca me había llevado nada, salvo caligrafía, que sí me llevé en primer año y me la seguiría llevando. Porque no sé escribir, es un desastre escribiendo a mano. Y entonces en la Facultad de Bioquímica hicieron la excepción de inscribirme con condicional, pero no era muy fácil, porque normalmente cuando te inscribís a la facultad tenés que no adeudar, y yo adeudaba un montón Claro. por esta situación tan Sí, particular. sí. Que tampoco era sencillo de explicar. Mira, tengo 6, debo 6, pero no te daba ni ganas de explicar por qué, ¿no? No, decía, estaba rindiendo libre, había rendido 8, debo 6, las voy a rendir en marzo, pero no era fácil inscribirse en otra carrera. Entonces, bueno, ahí tuve como una buena recepción y quedé ahí. Estamos charlando con Raquel Chan, bueno, una científica muy importante a nivel mundial. Hablamos de la primera parte de su vida, ya se definió, me parece, en esta parte de la conversación su idea, su ruta, su norte, en función de la ciencia. Vamos a hacer una breve pausa, Raquel, y luego del corte vamos a charlar ya de tu función como científica, como académica y como investigadora. ¿Te parece? Vamos a una pausa.
Frigorífico Porcimac, distribuidor de productos cárnicos por mayor en toda la región. 20 años de trayectoria respaldan nuestra excelencia. Cortes de cerdo, embutidos con gran variedad de salames y productos elaborados. Estamos conversando con Raquel Cham, como decíamos en el bloque anterior, su primera etapa como adolescente, su incorporación al mundo de la ciencia, su particular tránsito por la adolescencia y todo lo que contó, que tiene mucho que ver con la historia oscura de nuestro país, lamentablemente. Pero ya Raquel en Jerusalén, en la Universidad Hebrea, ahí ya está totalmente definida tu pasión, tu interés, me imagino. Y cuando empezás a pensar un regreso a la Argentina, si es que lo pensabas ahí, o cuando empezaste a elaborar en tu cabeza la idea de volver a la Argentina a investigar en Argentina. Siempre, eso quise volver. A ver, yo estaba afuera porque no podía volver. O sea, seguíamos en dictadura. No era seguro para mi persona volver. O sea, no había Solamente la cuestión de la seguridad. no había ninguna cuestión formal ni legal. No había un pedido de captura, no había nada. Era esta cuestión de que iban personas que... Todo clandestino era, por Clandestino, que te iban a buscar. No tenía la seguridad de venir y estar viva si seguía. O sea, eso duró muchos años. Pero siempre pensé en volver. Yo no quería quedarme allá. O sea, todos mis afectos estaban en Argentina. Aparte era una época en la cual no había celular, no había WhatsApp. Claro. Llamar por teléfono implicaba ir al teléfono público, pedir una llamada a Call Collect, que es apagar en destino, Sí, sí. esperar 8 horas que te comunicaran, te decían, te comunicaban, hablaba 5 minutos que costaba una fortuna, Sí. con mi familia, y después nada, o sea, me hice amigos enseguida, pero estás muy desconectado del mundo. Ahora existen un montón de cosas que no existían en ese momento, estoy hablando del año 76 a 81. Los celulares ni existían, aparecieron en los 90, los mails tampoco. Claro. El Zoom tampoco. No. Todo lo que nos quejamos de la pandemia era un placer supremo al lado de lo que era vivir en aquella época. Regresás a la Argentina. Después de que terminó la dictadura. Después de la dictadura. Claro. Empezás a trabajar como docente, como investigadora. ¿Y cuándo empezás a trabajar en la idea que te coloca ahora en la consideración mundial de la semilla resistente a lo que se llama el estrés hídrico o a la sequía? Mucho después. Mucho después. ¿Antes qué pasa? Antes es una formación continua, uno aprende todo el tiempo. Primero hice un doctorado, que lo hice en Rosario, en el Centro de Rosario, sí. En CEFOBI. Lo hice en bioquímica de plantas, no en el tema que trabajé después. Y en ese momento empezó el boom de lo que llamamos la biología molecular, el ADN recombinante, y yo quería aprender esas cosas. En Argentina recién empezaban los primeros grupos a trabajar con lo que hoy es tan famoso, te hice el ADN, no hiciste el ADN, y lo que hice fue hacer un postdoc afuera, que estuve 4 años y medio en Francia. En Estrasburgo, ¿no? Sí. Siempre en las entrevistas que te hacen tenés la idea, la consideración. Yo creo, no porque estés delante nuestro y nuestro programa, pero creo que muy sincera, de considerar todos los logros de equipo, con un equipo. Absolutamente. ¿No? Le haces mucho hincapié a la idea que una sola persona, bueno, uno puede liderar el grupo, pero el grupo es fundamental. Es que no se puede hacer este trabajo solo. No hay forma. Esto no es el científico aislado, puede ser un matemático, o puede ser en algunas áreas de la ciencia que alguien trabaje en forma aislada. No en las biológicas. Como la película de John Nash, el matemático, claro, solo en su casa, ensimismado, sacando la fórmula. Esto no se traslada. No en el área de las biológicas, no, donde hay que hacer muchos experimentos y hay que discutir. Incluso los matemáticos también trabajan en equipo, pero podrían concebir a alguien que sea más aislado. En el caso nuestro, no. Y ahí aparece, bueno, el descubrimiento, el hallazgo, el resultado de una investigación que es, vos corregime, por favor, porque como neófito me puedo mandar cualquiera.
El HB4, esta semilla resistente al estrés hídrico, seguramente prueba tras prueba, tras prueba, tras insistir, tras modificar seguramente algún modelo. Y no hay un momento en que aparece este descubrimiento. De ninguna manera. No, Esto es un... no es un día, sucede, No, pasa. de ninguna manera, no es así. Nuestro trabajo no es así. Contanos qué es. Y aún si hubiese sido así, uno lo tiene que repetir. Claro, sí, sí. Porque Claro, si sí, uno sí. no repite por lo menos 2 veces, no está seguro. Puede ser porque se hayan alineado los planetas ese día. ¿Podés contarnos de qué se trata eso, ese descubrimiento? Todo surge de lo que llamo la ciencia básica, la ciencia fundamental, que hoy en día está bastante menospreciada y yo la sigo ponderando porque yo creo que no hay aplicación sin ciencia básica buena. O sea, hoy en día hay mucha propaganda de innovación y todo eso no surge de la nada. No hay innovación si no hay ciencia detrás. Y la ciencia básica es hacerse buenas preguntas, o por lo menos hacerse preguntas. Si no son buenas, será. Y la pregunta es, ¿por qué esta planta a la cual yo riego o no dejo de regar y esta otra que dejo de regar, esta se muere y esta no? O sea, es un evento bastante cotidiano que uno se olvida de regar las plantas, ¿no es cierto?, en la casa. Sí, sí. Se vuelve el lunes, se fue el fin de semana a pasear y las plantas están marchitas. Les tira agua, unas sobreviven, las otras no sobreviven. Entonces dijimos, bueno, ¿qué es lo que tiene esta planta distinta de esta otra? Y ahí elegimos girasol y por eso es en realidad no es HB4, es el nombre comercial que le dio la prensa, es HA-HB4 y HA es el nombre científico del girasol, que es el Lianthusanus. Y empezamos a sacar muchos genes, no ese solo. Empezamos de a uno, una planta tiene unos 50.000 genes. Hay algunas técnicas de ingeniería genética que permiten, no fácilmente y mucho menos fácilmente en el año 93-94 cuando estoy hablando, ir sacando de a uno. Hoy hay más tecnología que facilita bastante más las cosas, pero nosotros lo hicimos casi a pedal. O sea, como si hoy recorriéramos en un Fiat 600 de acá a Ushuaia. Con 2 escarbadientes, como se suele decir, ¿no? Sí, mucho con el sentido argentino, atado con alambre. Sí, sí. Fuimos sacando de un gen. Entonces, cuando vos querés ver por qué girasol es más tolerante a la sequía que otra planta, lo que tenés que hacer es sacar de a uno, ponerlo en la otra planta y ver si la otra planta cambia el comportamiento frente al estrés hídrico. Y eso lo tenés que hacer uno por uno, los genes. Entonces, cada una de esas plantas que obtenés se llama planta transgénica, porque le estás poniendo un gen que no le es propio, es de otra planta, y las vas testeando. Entonces, ¿cómo las testeas? Tenés que poner un control, o sea, sin el gen, otra con el gen, todas creciendo normalmente o todas creciendo con estrés hídrico. Y ahí encontramos HB, entramos en otras cosas, pero no importa. Vamos a contar la historia de HB4, que es el más famoso. Ya va a haber otros. Bueno, espero que haya otra entrevista para eso. Y entonces vimos que las plantas toleraban mucho la falta de agua. O sea que se marchitaban, pero cuando volvía el agua, felices de la vida. Y lo más importante es que producían igual, o tenían mucha menos penalidad en la producción que una planta que sobrevivía sin el transgén, pero que había perdido mucha posibilidad de producir granos. Y entonces, bueno, ahí uno de mi director de tesis me dice, bueno, pero ¿vas a hacer una patente con eso? No, ni sabía lo que era una patente eso. Le digo, no, aparte eso cuesta un montón de plata, yo no tengo. O hago los experimentos o pago la patente. Y ahí él me contactó con la gente de Bioceres. Claro. Y dijeron, nosotros pagamos la patente. O sea, porque cuesta un dinero. Eso no se puede hacer así nomás, hay que hacer un convenio con la Universidad del CONICET, que son mis empleadores. Entonces se empezaron a reunir entre ellos, o sea, las autoridades de CONICET, de la universidad, y los de la empresa, cómo hacer este arreglo. Entonces lo que se hizo fue una patente a nombre de la Universidad de CONICET y un licenciamiento a favor de Bioceres a cambio de pagar la patente y un dinero para que nosotros siguiéramos trabajando. O sea, dinero de investigación, no dinero personal. Sí. Y seguimos trabajando y lo pasamos a trigo, lo pasamos a maíz, lo pasamos a soja, alfalfa, al mismo gen de girasol. Y después ya nos superaba el hecho de hacer testeo a campo,
porque nosotros estábamos en una facultad en un cuarto piso con un patio, con mucha terraza. O sea, no se pueden hacer ensayos a campo. Y entonces ellos empezaron a hacer los ensayos a campo, porque ellos tenían ese poder. Ellos por Bioceres. Sí, Sí. ellos podían hacer esas cosas porque pueden contratar lotes, campos, pedir permisos, porque todo esto es con permisos. Y empezamos más a trabajar en conjunto. El trabajo grueso lo hicieron ellos ahí, todo lo que se ensayó a campo. Nosotros hacíamos el análisis, pero no hacíamos todos esos Sí, pero a ensayos. vos y al equipo le permitía descansar, que toda esa movida que tiene su singularidad iba Y el a cierta costo gente. de eso, Claro, y eso tiene un costo grande. claro. Raquel, quiero ir a una breve pausa, ya va a llegar la comida. Estamos conversando con Raquel Chan en Sumatra. Frigorífico Porcimac, distribuidor de productos cárnicos por mayor en toda la región. 20 años de trayectoria respaldan nuestra excelencia. Cortes de cerdo, embutidos con gran variedad de salames y productos elaborados. Y están llegando las manos mágicas de Marcos, nuestro querido mozo. Marquitos, ¿Qué buenas tal? noches. ¿Cómo están, chicos? Permiso. Buenas Sí. noches. Muy buenas noches. Noches. Por acá. Muchas gracias. Qué bueno Perfecto. todo, ¡Qué Marcos. pinta! Raquel, esta noche te trajimos uno de los platos más ricos que tenemos en Sumatra, una bondiola al oporto. La bondiola al Una oporto, pinta bárbara. corte de cerdo, hecho de una reducción de vino oporto, champiñones y un toque de crema, acompañados con las papas del chef. Y en mi caso, Marquitos, Un entrecot, hecho a los 4 quesos, acompañado con papas cuña. buenísimo, buenísimo. Y los pancitos también tienen que ver con la panificación propia, Marquitos. Los panes, cuando los prueben, se van a deleitar. Pueden mojarlos si quieren cualquiera de las dos salsas que acompañan a los platos. Son de elaboración propia. No es, Buenísimo. no es para la dieta esto. No, Para nada. es para el permitido, Raquel. Esto. Gracias, Marquitos. No, por favor, Muchas chicos, cualquier gracias. cosita estoy a disposición. Muchas gracias. gracias. ¿Por qué la bondiola del Oporto? Que elegí una que pensé que iba a ser rica y que yo no la voy a cocinar nunca. Así que... Pero conoces el plato. No particularmente. Sí, he comido bondiola, sé lo que es el oporto. Decidí elegir eso. Y tiene una pinta espectacular. Sí. Raquel, sos ya que hablamos de la cuestión gastronómica y la comida, ¿sos de cocinar? ¿Te das un tiempo para eso? ¿Tenés tiempo para eso? A ver, soy de comer ordenadamente y cocino, pero cuando cocinar así, tan elaborado como esto, muy pocas veces. Vos que conocés el mundo, por lo menos has tenido una experiencia de formación académica, por lo menos que contamos aquí en Jerusalén, en Francia, y que conoces otras latitudes también, ¿qué opinión tenés? Si te armaste una opinión, ya que estamos hablando de esto, de la gastronomía argentina. ¿Te costaba comer, por dicho de otra manera, te costaba la comer mejor. afuera? Es la mejor. Es la mejor. Hay lugares donde se come horrible. Aunque es muy difícil encontrar un lugar donde comer bien. Inglaterra, por ejemplo. La comida común, digamos. No digo de un restaurante súper... Sí. Pero parece que son unos fideos a la boloñesa, el fideo con un poco de ketchup tirado encima. Yo qué sé, eso es boloñesa o eso con salsa. En Francia comen, no está mal, es lindo, pero no sé si uno lo adquiriría, comen muchos platos, muy poquito de cada plato. O sea, al final se come quesos,
lechuga con una salsa que se llama vinaigrette, que es como un batido de vinagre con mostaza y aceite. Y cuando uno va a comer en la cantina universitaria, donde íbamos con los otros colegas a almorzar, uno se sirve 5 platitos distintos. O sea, no es un plato como acá el menú. Y hay cosas ricas. No todo, por ejemplo, a mí la carne cruda no me gusta, que es algo que comen mucho los franceses, con el huevo crudo, que está importado más de los países árabes, pero que ellos lo adquirieron, digamos, crudo, cocinado en lugar de con calor, con especias. Y de comida, yo que sé, España. En España se come bárbaro. Esas tortillas, los chorizos. Y en Italia ni hablar. La pizza en Nápoles es de las cosas mejores que he comido en mi vida. Y no soy de las más pizzeras. Pero yo qué sé, en otros países más o menos. Depende. Tampoco puedo hablar tanto de la gastronomía porque yo no es que sea una catadora de comida. No, bueno, pero has estado bastantes años, por lo menos en Francia. Sí, he viajado mucho, pero tampoco cada vez que viajo conozco todo. En Perú, que se come muy bien en Perú, muy rica comida en Perú. Muy rica realmente. Al principio de la conversación decíamos, y vos lo confirmabas, que en un momento hubo una disyuntiva en tu vida respecto a qué estudiar, si por el lado de la ciencia, la literatura o la filosofía. Ya todos conocemos cuál fue el resultado de esa elección. Ahora, ¿qué vínculo tenés con las otras disciplinas, o la filosofía o la literatura? Con la filosofía no mucha, porque para leer filosofía hay que concentrarse y tener tiempo. Son textos difíciles que hay que pensar. Literatura sigo leyendo siempre. ¿Qué autor, por ejemplo, decís, me ha ¿Qué leí? acompañado toda la vida? Bueno, yo qué sé, en su momento leí todo, yo qué sé, cuando era más adolescente me leí todo García Márquez, yo creo que no me quedó ningún libro. Vargas Llosa, de toda la primera época me he leído todo, Benedetti me he leído todo, Isabel Allende, Neruda, bueno, de los latinoamericanos, ¿no? Creo que hemos pasado un gran momento y vamos a degustar un gran plato. Si tuvieses que elegir un interlocutor para tener esta comida ahora, puede ser un científico, un escritor. Qué pregunta. Permitite difícil. volar un poquito y decir, bueno, me gustaría pasar un momento así, un par de horas por lo menos, con... George Clooney. Vos te esperabas un Buenísimo. intelectual. A ver. No, George Clooney está muy bien, te digo. No, ya lo creo que está Para bueno. No sé con quién me gusta. Yo qué sé. Que vos me preguntás por una persona que yo admiro. Muchos de los que admiro están muertos, así que no estaría bueno sentarlos acá. Sí, es muy complicado, un medium, ¿no? Conectarse con... Y de los vivos, yo qué sé, mucha gente que tengo, escritores sobre todo, y cualquiera de estos que he nombrado me encantaría charlar un rato y preguntarle cómo se le ocurrieron esas historias. Se me ocurre un Paul Auster, ¿te parece? Tal vez, bueno. Tal sí. vez. Raquel, muchas gracias. Pero habría que hablar en inglés todo el tiempo. Sí, sí. Bueno, sí, es verdad, es verdad. Pero George Clooney me parece que es la mejor opción, el mejor plan. Sí, está bueno. Sí. Raquel, muchísimas gracias. Gracias Espero a que la vos, haya pasado muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos como siempre el sábado al mediodía en la pantalla de Veo, los domingos la repetición y como siempre durante la semana los anticipos en Instagram. Chau.